Bienvenida, bienvenido a esta exploración de hoy. Nos vamos a meter en un material fascinante, la verdad. Es el segundo volumen de Los chamanes de México, de Jacobo Grinberg Silverbaum. Este se titula Misticismo indígena. Exacto. Un libro que, bueno, ya desde el título promete, ¿no? Misticismo indígena. Totalmente. Y lo que tenemos aquí son las notas de Grinberg, sus encuentros con, bueno, él los llamaba psicólogos autóctonos, curanderos, místicos de distintas partes de México. Ajá. El libro es una mezcla, ¿no? Relatos personales de Grinberg, descripciones de rituales, visiones del mundo muy particulares, y también sus propios intentos de interpretación, que eso es clave. Sí, sus teorías tratando de explicar todo esto. Nuestra idea hoy es justamente esa, tratar de sacar las ideas principales, los detalles más sorprendentes de este material, para entender un poco mejor estas tradiciones y cómo veía Grinberg la conciencia y la realidad. Así que bueno, vamos a ello. Dale, perfecto. Vamos a hablar de figuras específicas, ¿no? Como Don Panchito allá en Yucatán o Don Lucio en Morelos, y también de los conceptos que Grinberg manejaba, como la famosa teoría sintérgica. La teoría sintérgica. Sí, y las distintas formas de entender el desarrollo espiritual, las prácticas chamánicas que él documentó. Es, digamos, asomarnos a un conocimiento ancestral, pero siempre a través de la mirada de Grinberg. Eso es importante. Claro, su interpretación está siempre presente. Arranquemos entonces con Don Panchito, de Yucatán. La historia de cómo llega a él es, bueno, casi novelesca. Sí, estando en la India. Exacto. En la India le hablan de un maestro maya, supuestamente de 130 años, que curaba con la mente, con hierbas, y eso, ¡pum!, lo hizo volver a México. Imagínate escuchar eso tan lejos, te tiene que picar la curiosidad, ¿no? Totalmente. Y el encuentro que describe Grinberg es intenso. Dice que solo con recostarse en la hamaca de Don Panchito sintió una claridad mental, ¡wow!, tremenda. Él la llama Mahamudra. Un término del budismo, ¿cierto? Sí, y lo más loco es que dice que sintió que estaba como percibiendo cómo operaba la mente del chamán. Directamente. A ver, ¿cómo intenta Grinberg explicar algo así? ¿Sentir la mente de otro? Ahí es donde entra de lleno su gran proyecto teórico, ¿no? La teoría sintérgica. Es compleja, pero la idea central, muy a grandes rasgos, es que la conciencia no está solo... Dentro del cráneo. Exacto, no está contenida solo ahí, sino que es producto de interacciones. Él hablaba como de un diálogo entre el campo energético del cerebro, la estructura misma del espacio-tiempo y quizás una conciencia cósmica o algo así. Ok, suena denso. ¿Cómo funcionaría esa interacción? Bueno, él proponía como 3 niveles o procesos. Primero, las neuronas juntas crean un campo neuronal. No solo impulsos, sino un campo energético colectivo, como el aura del cerebro, digamos. Ajá. Segundo, este campo neuronal interactúa con lo que él llamaba la estructura energética del espacio. O sea, el espacio no es vacío, sino una especie de red vibratoria con información, la sintergia. Sintergia, ¿ok? Y Grinberg creía que chamanes como Don Ponchito podían percibir alteraciones en esa red. Por eso, supuestamente, sintió que Grinberg se acercaba antes de verlo. Entiendo. ¿Y el tercer nivel? El tercero es la interacción con un procesador central, como una conciencia fuente, a través de un factor de direccionalidad, que sería como nuestro foco de atención. Según Grinberg, Don Panchito operaba desde una conexión muy directa con ese procesador. Exacto. Una visión muy particular. Casi física cuántica mezclada con misticismo. Totalmente. Es un intento de tender puentes, y de ahí también salen otras ideas que menciona, como la comunicación directa entre campos neuronales, casi telepatía. Claro. Y lo de los cristales de cuarzo mayas para transmitir información mental. Aunque ojo, que doña Sara le advierta de peligros, ¿no? Como perder energía o que no sea preciso. Exacto. Y la idea de recibir enseñanzas en sueños, como le dijo Don Panchito. Todo apunta a una comunicación más allá de lo verbal, de lo sensorial habitual. Es fascinante el esfuerzo de Grinberg por buscarle un marco, ¿no?
aunque sea especulativo. Sí, no se quedaba solo en la descripción maravillada. Intentaba entender el cómo. Veía a don Panchito no solo como curandero, sino como un maestro de la conciencia. Bien, de esta visión tan, digamos, cósmica de don Panchito, Greenberg nos lleva a otro escenario, Morelos. Ahí conoce a don Lucio Campos. Ajá, el líder de los graniceros, o servidores del tiempo. Eso. Su función principal, según Greenberg, era proteger a los pueblos de granizadas, de tormentas fuertes. Y aquí la visión del mundo cambia bastante, ¿verdad? Don Lucio, según lo describe Greenberg, distinguía muy claro entre el mundo visible, el de todos los días, Lo tangible, sí. y un mundo invisible, pero no como algo abstracto, sino poblado por seres espirituales que, para él, controlaban lo visible. Hablaba de pastores. Pastores como guías espirituales. Sí, como entidades que daban órdenes, que dirigían los fenómenos naturales. Incluso mencionaba a un pastor de pastores. Y don Lucio se veía a sí mismo como un servidor. Recibía indicaciones de estos seres. Qué interesante. ¿Y la forma de entrar a ese linaje? Uf, lo del rayo. Sí, eso es impactante, que a menudo el candidato tenía que ser, tocado o casi tocado por un rayo, como una señal, una elección divina, por así decirlo. Literalmente elegido por el cielo. Ajá. Y Greenberg describe las prácticas de don Lucio, ceremonias con fuego, veladoras, ofrendas, pan, chocolate, puros para esos trabajadores del tiempo. Y métodos de diagnóstico, ¿no? Lo del huevo en el vaso de agua. Sí, súper curioso. La yema era el cuerpo, la clara los niveles de energía. Y las limpias, claro, con palma, con líquidos especiales que él llamaba despojo, para sacar energías negativas. También menciona capacidades más psíquicas, digamos, visión remota. Sí, percibir eventos a distancia. Greenberg cuenta una experiencia personal, de hecho, donde don Lucio le indujo una visión, y la curación con hierbas que a menudo causaban purgas. Como para limpiar desde adentro, ¿no? Exacto. Y polvos para proteger de envidias, de malas vibras, como diríamos hoy. Hay una conversación que Greenberg transcribe donde don Lucio habla de la antigüedad de todo esto. Dice, no son inventos, y de lo difícil que es hallar compañeros de verdad en ese camino. Sí, y recalca la importancia de grabar el conocimiento en la mente. El verdadero libro está aquí, decía, señalando la cabeza. Y esa idea de desprender el espíritu, viajar a lo invisible, interactuar allá con un cuerpo sutil, es toda una cosmología. Completamente. Un sistema de creencias y prácticas muy estructurado. Pero Greenberg no se quedó solo con estos dos. El libro es como un mosaico, presenta muchas otras figuras. Y eso muestra la diversidad del chamanismo en México. Totalmente. No hay un molde único. Vale la pena mencionar algunas más, aunque sea brevemente. A ver, Por ejemplo, Doña Josefina, en Oaxaca. Greenberg la describe con una presencia muy fuerte. Tenía un guardián espiritual que la protegía, pero que al parecer asustaba a la gente. un guardián. Sí. Y Greenberg menciona su supuesta capacidad de viajar fuera del cuerpo. Hasta Japón dice que fue una vez. Y que hacía operaciones mentales muy complejas. ¡Wow! Y luego está Doña María, en Mérida. Ella hablaba del cerebro abierto. Ajá, como una capacidad innata, a veces hereditaria, para recibir información sutil. Su fuerte era la mediumnidad. Canalizaba a alguien. Sí, otro chamán ya fallecido, don Mateos May. Él era su protector y operaba a través de ella cuando entraba en trance. Curaba a distancia, en sueños, usaba velas, las velaciones, para diagnosticar y proteger. Qué distinto a Doña Josefina o Don Lucio. Exacto. Y luego tenés a don Antonio, en Quintana Roo. Él decía que aprendió de duendes, quizás los aluches mayas. Duendes. Sí, y que ellos le dieron unas esferas para adivinar. Su método de diagnóstico se basaba en los puntos cardinales. Greenberg describe una ceremonia con esferas de colores y rezos, una mezcla de maya y católico, y quedó muy impresionado con la precisión de las videncias de don Antonio. Esferas de adivinación. Eso vuelve a aparecer, ¿no? Sí, lo retomaremos. Pero sigamos con la diversidad. Está doña Rufina, en Puebla.
Su visión muy centrada en la tierra, padre y madre. Hablaba del Talocan, un paraíso dentro de la tierra. ¿Talocan? Suena interesante. Y ella diferenciaba entre el tonal, que sería como la sombra, el doble energético, que si se pierde causa susto. El famoso susto. Exacto. Y el yolo, que es el corazón, el principio vital. Sus curaciones eran para recuperar el tonal o limpiar la maldad, la brujería, con rezos, limpias con huevo, chupando la cabeza. Chupando la cabeza. Vaya. Prácticas muy físicas a veces. Y también menciona a doña Josefina Mesa, en Nezahualcóyotl. Ella hacía limpias con velas, chiles, huevos, hierbas, para ausentar energías. Distinguía entre protectores y espíritus burlones. ¡Qué variedad de técnicas y conceptos! Impresionante. Sí, el libro realmente te muestra eso. Un universo de prácticas y creencias bajo la etiqueta de chamanismo. Y Greenberg, fiel a su estilo, no solo describe, intenta comparar. Hay un capítulo donde analiza cómo entienden el desarrollo espiritual estos distintos linajes. ¿Qué conclusiones saca? Bueno, identifica como 3 grandes perspectivas, basándose en sus fuentes. Primero, la de don Juan Matus, que conocemos por Castaneda. Claro, Ajá. ahí el desarrollo es acrecentar la conciencia de ser. La realidad se ve como un alineamiento de emanaciones internas y externas, y la clave es el punto de encaje. Mover ese punto de encaje te permite percibir otras realidades. El objetivo final, la libertad total. Un camino muy enfocado en la percepción individual, ¿no? Sí, y en la maestría sobre la propia conciencia. Luego está la visión de don Lucio, el granicero. El servidor del tiempo. Exacto. Para él, el desarrollo es expandir la conciencia para detectar el mundo invisible y sus mensajes, las órdenes de los pastores. Es un darse cuenta de esas realidades sutiles. ¿Y cómo se mide eso? En la práctica, en poder controlar el tiempo, proteger las cosechas, sentir lo que piensan otros. Y la virtud clave es la impecabilidad, seguir las órdenes del mundo invisible al pie de la letra. Un enfoque más de servicio y obediencia a esas fuerzas. Podría decirse que sí. Y la tercera perspectiva es la asociada a don Panchito. ¿El del estado Mahamudra? Ese mismo. Aquí también es expandir la conciencia, pero hasta percibir la propia creación, ese estado Mahamudra. Implica un contacto directo con Dios, entendido como una inteligencia que rige todo. ¿Y el indicador de desarrollo? Sus capacidades. La adivinación con las esferas Astún, su poder curativo, eran como la medida de su avance y del de otros. Entonces tenemos libertad perceptual, don Juan Castañeda, servicio a lo invisible, don Lucio, y unión mística y poder, don Panchito. Son distintos. ¿Encontró Greenberg algo en común? Sí. A pesar de las diferencias, él concluye que todos ven el desarrollo como una expansión de la conciencia, un darse cuenta más profundo de la realidad. Un despertar en cierto modo. Exacto. Y la idea de impecabilidad también parece central en todos, vivir rectamente, sin violar la propia conciencia, haciendo el bien, según las reglas de cada linaje, claro. Es una ética fundamental. Mencionaste las esferas de adivinación, los Astún o Sastún. Aparecen varias veces. ¿Qué más dice Greenberg sobre ellas? Es un elemento muy curioso que se repite, sí. Don Panchito y doña Sara, por ejemplo, usaban esferas blancas, a veces transparentes, a veces opacas, con burbujas. Decían que había que cargarlas con la energía personal. Cargarlas. Interesante. Don Antonio, el de Quintana Roo, usaba esferas de colores que le dieron los duendes. Y doña María hablaba del sastún como una piedra blanca especial que no se compraba, se encontraba. Los yerbateros antiguos la usaban para ver el espíritu de la gente. Y todos afirmaban que les daban información valiosa al mirarlas. Incluso para predecir cosas. Sí, la capacidad predictiva asociada es notable. Don Panchito incluso advierte sobre no fijar la suerte, como si al ver el futuro pudieras alterarlo o solidificarlo de forma no deseada. Greenberg debió quedar fascinado con esto. Intenta explicarlo. Lo intenta, sí. Siempre desde su marco teórico, claro, y de forma especulativa.
Menciona ideas como los taquiones. Partículas más rápidas que la luz. Esa es la hipótesis, ¿sí? O la idea de una expansión del presente, como si estos chamanes pudieran percibir el tiempo de una forma no lineal, viendo un poco más allá de la hora. Son ideas, bueno, al límite de la física conocida, ¿no? Totalmente. Hipótesis muy audaces, pero muestran su esfuerzo por no descartar estos fenómenos como simples fantasías o fraudes. Buscaba una explicación, por tentativa que fuera. La verdad es que hemos tocado muchos puntos, pero se siente que es solo rascar la superficie de todo lo que Greenberg documentó. Sí, este volumen es densísimo. Desde la teoría sintérgica, que ya da para hablar horas, hasta los relatos de los encuentros con don Panchito, don Lucio, doña María, doña Rufina, tantos personajes. Es un material que te deja pensando mucho. Definitivamente. Lo que impacta es esa sensación de conexión profunda que Greenberg percibía en estas personas. Una conexión con otras capas de la realidad, ¿no? Sí, y cómo la conciencia es el eje central de todo. Sus prácticas, sus visiones del mundo, todo gira en torno a la conciencia. Y la enorme diversidad dentro del propio chamanismo mexicano. No es una cosa homogénea para nada. Cada figura tiene su matiz, su técnica, su cosmología particular. Entonces, si tuviéramos que llevarnos algo de este recorrido por las fuentes de Greenberg, ¿qué sería? No hay respuestas fáciles, creo. No, para nada. Quizás nos deja con preguntas importantes. Preguntas sobre los límites de nuestra percepción, de nuestra realidad cotidiana. ¿Qué podríamos aprender, o al menos qué podríamos considerar, de estas sabidurías ancestrales que él documentó? ¿Cierto? El trabajo de Greenberg, independientemente de si uno acepta sus teorías o no, te invita a cuestionar qué es la mente, qué es la realidad, cuáles son las capacidades reales del ser humano. Capacidades que quizás nuestra cultura ha olvidado o descartado. Exacto. Según estas fuentes, parece que existen potenciales extraordinarios. Nos recuerda el gran misterio que sigue siendo la conciencia humana. Quizás la pregunta que queda flotando es, ¿qué de estas visiones ancestrales, tan enfocadas en la conexión, en la conciencia expandida, podría tener algún eco, alguna relevancia en nuestro mundo actual? Buena pregunta para seguir reflexionando, ¿no? ¿Hay algo de esa sabiduría, de esa forma de ver el mundo que podríamos rescatar o reinterpretar hoy? Ahí queda la inquietud.